Saludos, esta es parte 4 de 5 de la serie llamada Charla Latina y por qué las vidas afrodescendientes importan. Esta parte se llama ¿Cómo podemos apoyar? ¿Verdad? Porque de esto y de cómo podemos apoyar es una pregunta muy importante, es la pregunta del millón, ¿verdad? Y especialmente después de tener un entendimiento histórico sobre la situación actual. Por ejemplo, en la parte 3 hablamos de cuál fue el propósito de la policía históricamente y en la parte uno repasamos en breve puntos claves de la historia de opresión y resistencia de la comunidad afrodescendiente. Eh, y les invito a que sigan investigando esa historia porque hay mucho que aprender. Y una cosa que tenemos que entender aquí que es que en este país nunca vamos a entender lo que se siente y se vive y lo que vive la comunidad afrodescendiente, ¿verdad? Porque no tenemos su historia y no somos discriminados de esa misma forma, ¿verdad? No podemos decir, oh, somos latinos y somos inmigrantes, nosotros también sabemos lo que es ese tipo de racismo o que nos pasa lo mismo, porque eso no es cierto, ¿verdad? No es el caso que el racismo que sí conocemos nosotros como inmigrantes y como latinos es real, pero ese racismo no es un racismo antinegro, no es un racismo con la misma historia y el mismo odio y la misma brutalidad, ¿verdad? Entonces, el racismo antinegro es algo eh, muy brutal y muy específico a la comunidad afrodescendiente, ¿verdad? Que latinos no negros no vamos a entender jamás, ¿verdad? Entonces, por eso ahí queda la pregunta, entendiendo eso, ¿cómo nos podemos solidarizar, ¿verdad? Con esas comunidades. Este, y lo que yo digo es que nos toca escuchar, aprender y desaprender para poder realmente ser solidarios. ¿A qué me refiero con desaprender? Bueno, si somos latinos no negros, significa que somos y hemos sido racistas contra la comunidad afrodescendiente, ¿verdad? Tenemos que admitirlo primero. Somos racistas y esa es una fama que tenemos, los latinos que no son afrodescendientes. Y lamentablemente es una reputación que nos hemos ganado, ¿verdad? Con hechos. Entonces hay que desaprender eso que hemos que llevamos dentro, que nos han enseñado, que lo escuchamos en nuestras familias, en nuestras comunidades, en los medios en español, está por todos lados, ¿verdad? Y nosotros lo hemos adoptado, hemos interiorizado ese tipo de racismo antinegro. Entonces, quiero dar 3 ejemplos, ¿verdad? De cosas que yo he escuchado en mi propia comunidad, este, en mi propia familia, ¿verdad? De mi parte también, yo personalmente también he sido, o sea, yo no pienso que hay uh, alguien que se ha escapado de eso, ¿verdad? Entonces no se trata de culpar o decir que somos malas personas, ¿verdad? Pero sí de estar conscientes para hacer cambios en eso. Es un ejemplo. Si tú o en tu familia has escuchado a alguien decir ese negro feo, por ejemplo, eso es racismo porque se está conectando el ser negro con ser feo, ¿verdad? Y eso es algo, es parte de lo que la sociedad aquí y en nuestros países de origen nos dice, ¿verdad? Y es el mensaje que nos ha dado, que entre más clara o blanca la piel y los ojos azules o verdes, etcétera, que eso es considerado lo más bonito, ¿verdad? Eh, y hay una expresión que también es común de la expresión de que vamos a mejorar la raza, ¿verdad? Cuando nos casamos con alguien que es blanca, la persona, ¿verdad? Entonces eso es como que entre menos, el mensaje que se da es entre menos negro y menos indio, entre comillas, mejor,
¿verdad? Y eso es algo que es algo, un pensamiento consciente e inconsciente que nuestras comunidades han tenido. Otro ejemplo es si tú o en tu familia has escuchado a alguien decir que la comunidad afrodescendiente es floja o perezosa, eso es parte de un estereotipo que es sumamente racista porque primero, ¿cómo vamos a generalizar a una raza, verdad? Con una cualidad. Y segundo, ¿cómo vamos a decirle a los descendientes de las personas que construyeron este país, que trabajaron como esclavos para construir este país que existe hoy, ¿verdad? O sea, eso, no sé, eso no lo puedo entender. ¿Cómo podemos imaginar o pensar que eso pudiera ser el caso cuando todo ese labor y esa brutalidad que sufrieron, o sea, y eso me trae a otro punto, que este país no fue construido por inmigrantes, ¿verdad? Este país, y eso lo he escuchado mucho entre mi propia comunidad y en las marchas pro inmigrantes, ¿verdad? De que nosotros construimos este país y que exigimos derechos. Pues nosotros no lo construimos, ya estaba construido cuando nosotros llegamos y este país fue construido y fundado completamente por esclavos africanos en tierras indígenas robadas, ¿verdad? Quiero enfocarme en esto. Este país fue construido y fundado completamente por esclavos africanos en tierras indígenas robadas, ¿verdad? Entonces, también ese es otro punto que reconocer, que en las tierras en las que pisamos son tierras indígenas que fueron colonizadas y robadas, ¿verdad? Del imperio estadounidense para crear aquí lo que hoy conocemos como nuestras ciudades o pueblos, ¿verdad? Y estas comunidades y los descendientes de estas comunidades africanas indígenas siguen existiendo hoy, ¿verdad? Entonces, tiene que ver ese nivel de respeto y reconocimiento. Y luego nos dicen que ellos son los criminales o los rateros, ¿verdad? Y eso es un descaro histórico. Y lo peor de todo es que muchas veces nos dejamos llevar por esos mitos y esas mentiras. Y el poder blanco lo hace a propósito para que no nos unemos, ¿verdad? Porque saben que eso es mucho poder. Y pues nosotros no tenemos que caer en esos mitos y mentiras. Y por último, si tú o tu familia le han tenido miedo a una persona afrodescendiente en la calle, particularmente a un hombre negro, eso es racismo también, porque estamos asociando que el ser negro es ser criminal, ¿verdad? Y eso es una mentira histórica que continúa hoy en día y fue creada por el poder blanco de este país para justificar, someter a su pueblo y mantener oprimido y encarcelado a la comunidad afrodescendiente, ¿verdad? Y limitar su poder político. Eh, y esta palabra, aunque muy diferente, muy distinto el contexto, pero hablemos de la palabra ilegal, ¿verdad? Cuando nos han dicho esa palabra, sea ilegal, sea mojado, sea extranjero, o sea, eh, eso también viene con un propósito racista, ¿verdad? Y se usa a propósito para justificar la discriminación y el deshumanizar a la comunidad inmigrante y a latinos, incluyendo a latinos y a inmigrantes negros y a latinos afrolatinos, ¿verdad? Nos tachan de eso, de ilegales o mojados, cuando nosotros sabemos qué hay detrás de eso, ¿verdad? Y se nos está generalizando, sea cierto o no, ¿verdad? Esa palabra no se debe usar porque nos deshumaniza y es lo que usan para justificar leyes antimigrantes para deportarnos, ¿verdad? Entonces, igual no debemos hacerle a la comunidad afrodescendiente lo mismo que a nosotros no nos gusta que nos hagan a nosotros, ¿verdad? Hay que ser congruentes en eso. Y estas son de las cosas que debemos desaprender,
porque esos pensamientos racistas y antinegros que nuestra comunidad tiene son lo que causó el asesinato de, por ejemplo, Sandra Bland, de Trayvon Martin, de Michael Brown, de Eric Garner, de Freddie Gray, de Tatiana Jefferson, entre muchos más, ¿verdad? Entonces, nosotros como comunidad latina tenemos una gran responsabilidad de solidarizarnos y de cambiar nuestro pensamiento y nuestras culturas, ¿verdad? Así como latinos no negros, tenemos varias tareas, ¿verdad? Y las tareas son las siguientes. Uno, debemos hacer una reflexión interna sobre nuestro propio racismo antinegro y cambiar nuestro propio pensamiento, ¿verdad? Todo comienza con uno mismo, ¿verdad? De cómo podemos cambiar esos estereotipos, esa antinegritud que se nos ha enseñado, ¿verdad? Eso es un primer paso. Segundo es analizar los comentarios y perspectivas de nuestras amistades, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, comadres, camaradas, etcétera, y ofrecerles otra perspectiva cuando dicen algo racista enfrente de nosotros, ¿verdad? Hay que tener una conversación con ellos, ¿verdad? Uno tampoco es perfecto y uno está aprendiendo y así aprendemos juntos, ¿verdad? Al iniciar estas conversaciones, cuestionar cuando se dice alguna broma o un comentario racista, ¿verdad? De hacer preguntas, ¿verdad? ¿Por qué se dice eso? ¿De dónde viene eso? Um, o hasta confrontar más directamente, depende de la comodidad de uno, ¿verdad? Y la relación que uno tiene con esas personas. Otro punto, el tercer punto, es que debemos condenar y luchar contra la brutalidad policial y exigir que le quiten los fondos de la policía local y la migra también, y que sean dirigidos a las comunidades afrodescendientes y a las comunidades que han sido impactadas por esa brutalidad policial y violencia del Estado, ¿verdad? Mejor que se dirija ese dinero a las escuelas, a la salud, a los hospitales, a la vivienda, al transporte público, en vez de fondos a la policía, porque es lo que primero le dan recursos y nuestras comunidades que, ¿verdad? Y que también exigir que se den cargos criminales de asesinato a los policías asesinos. Eso se debe de exigir. Exigir que termine la impunidad policial, ¿verdad? La impunidad gringa, como yo le digo también, y que termine la guerra contra la comunidad afrodescendiente, ¿verdad? Y ya como repasamos la historia, vemos como eso no es una exageración. Sí, hay una guerra hasta el día de hoy contra la comunidad afrodescendiente y, y nosotros tenemos que condenar eso y no solo con palabras, sí, pero con actos. Y un punto que quisiera aquí, a una pausa, tomar para decir que no debemos defender o aliarnos con la policía, aunque se arrodillen, porque he estado viendo reportajes de diferentes ciudades donde jefes de policías o mismos policías se están arrodillando para decir que están a favor de la comunidad y que están en contra de las injusticias. Bueno, si tanto están en contra de las injusticias policiales, ¿por qué no renuncian? ¿Verdad? ¿Por qué no están exigiendo que se realice justicia cuando hay abusos? ¿Por qué en su propio departamento de policía ha habido asesinatos y ha habido impunidad? O sea, para mí esos actos simbólicos no me convencen y no significan nada. Para mí, pues vamos a la raíz, mejor que no existan esas instituciones de policías, ni cárceles, ni migra, ¿verdad? Porque reformas que han habido han sido cosméticas, han sido simulados,
han habido cambios como que para que no cambie nada, ¿verdad? Y no debemos de apoyar a instituciones racistas. No estoy diciendo que todos los policías son malos, porque obvio que hay personas buenas que portan el uniforme, pero, y este es un gran pero, ellos representan y han decidido representar conscientemente o inconscientemente a una institución racista. Sean buenos los policías, sean malos, sean tibios, o sea, no solo hay manzanas podridas, pero todo el barril está podrido, ¿verdad? Entonces, por eso sigue pasando esto a diario. Es algo sistemático, no se trata de un oficial únicamente, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ese entendimiento, ¿verdad? Y ese análisis sobre estas instituciones que dicen protegernos. Y al aliarnos es un racismo contra la comunidad afrodescendiente. Y por último, punto 4, hay que conectarnos y crear alianzas con organizaciones locales en nuestras ciudades, ¿verdad? Y organizaciones y movimientos liderados por la comunidad afrodescendiente, ¿verdad? Y hay que apoyarlas en las maneras que están necesitando y y hay que continuar en tener pláticas entre nosotros mismos y estudiar más este tema entre nosotros, ¿verdad? Para seguir aportando a este movimiento y a la búsqueda y a la lucha por la justicia y la liberación de las comunidades afrodescendientes.